Bueno, ya está Felipe Solá, ¿eh? ¿Picante se viene, Felipe? Depende. Ahora vamos a hablar de varios temas. A ver, antes de meternos en el tema Scioli, Massa, Macri, ¿qué pasa con los sindicatos? ¿Está dura la pelea? ¿El gobierno hoy cedió? ¿Finalmente hizo lo que habían pedido los dirigentes opositores, que era subir el piso de ganancias? El gobierno cedió porque se le viene una cadena de paros muy complicada en este momento y porque ha llegado las cosas bastante al límite, ¿no? Es decir, ha llevado las cosas a una situación en la que un trabajador que gana una cifra que ya no es alta como antes, ¿no? Supongamos 17.000 o 20.000 pesos de bolsillo para una familia tipo, no es una cifra como hace 2 años, o para nada, y lo estaba castigando mucho. Ahora, el gobierno cede un poco. Lo que pasa es que no pueden con su genio y con el dedito docente, supuestamente docente de Kicillof, quieren indicarle a cada uno qué es lo que debe hacer, a dónde tiene que mandar sus chicos. No hicieron nada por mejorar la calidad de la educación en la escuela pública, pero enseguida se acusa a alguien que hace un esfuerzo grande. Supongamos que no sea cierto eso, pero que la gente que a lo mejor gana 25.000 o 30.000 sí hace eso. Bueno, porque, y mandan a un chico a la escuela y pagan 3.000 pesos de cuota. A lo mejor, no lo sé. O entre los dos chicos pagan 3.000 pesos por mes. Claro, es muy difícil decir privada. cuáles son las conductas, sí. Pero si lo hacen es exclusivamente porque piensan que la mejor inversión que existe es la inversión en los hijos, es la inversión en la educación de los hijos, que no tengan demasiadas huelgas, que tengan una calidad de educación que tampoco es brillante, pero porque también ha mejorado la privada, pero que está mejor, mucho mejor que la pública. Por lo menos la posibilidad de aprender. A mí me parece que también es muy injusta la idea de criticar la cuota sindical. En primer lugar, él va a un salario muy bajo, porque está tomando... sí, ponen el promedio de los trabajadores, algunos que no pagan ganancias y otros que pagan ganancias. Bueno, yo personalmente no creo en el promedio que se da de salario para la Argentina si se tiene en cuenta solamente a los trabajadores en blanco, es decir, los formalizados. Yo no creo en las cifras que se dan, yo creo que son mayores. Que la realidad y la inflación va llevando a que las cifras sean mayores. Me parece que esa información con la que contamos siempre es falsa. No así en el caso de los trabajadores no formalizados, que creo que ganan mucho menos y que además ganan salteado, es decir, no tienen un trabajo firme o asegurado. Lo que me parece a mí es que con respecto al 25%, el gobierno algo tiene que ver con el 25%. ¿Fijarle un techo del 25% de los salarios? Sí, porque me parece que no estás incluyendo la posibilidad de un golpe de inflación si empiezan a cerrar en 35 o en 33 o en 34 o en más. La posibilidad de que los empresarios, como siempre, trasladen todo a los precios. Hoy habló Kicillof. Descuenten más inflación y entonces produzcan inflación, que es lo que suele ocurrir, ¿no es cierto? Tienen mucho más capacidad de hacerlo que la defensa que tienen los trabajadores con el salario. Entonces, es posible que estén pensando no solamente en el aumento del consumo, sino que también haya un contrapeso respecto a qué pasa si hay un golpe de inflación. ¿Qué pasa si en los 2 meses anteriores o 3 meses anteriores al 9 de agosto, que son las PASO, hay un golpe de inflación considerable, importante? Parecía que estaba un poco aplanada, le parece que está un poco aplanada. Bueno, el dólar fijo hace 6 meses, si no está aplanada la inflación, hay es un ancla típica. Que se joda la economía, que se joda todo el tipo que puede exportar, que se jodan las economías regionales, que pierdan el empleo, que quiebren, etcétera, pero tenemos... Y que se arreglen los devaluadores, Scioli, Massa, Macri, cuando lleguen en diciembre. Se vende línea blanca, digamos, sí. Es decir, es una idea muy cortoplacista respecto a la economía, ¿no? Yo creo que es injusto eso de la cuota sindical. Me parece que es injusto y es prejuicioso, y que muchos trabajadores pagan la cuota sindical porque saben que reciben una defensa de su sindicato. Después vamos a seguir hablando del tema en general, ¿no? El techo salarial, los sindicatos. Guido Lorenzino, prepárese una respuesta con lo que dijo Kicillof del economista estrella de Scioli, Este programa no solamente puede decir lo que querés, sino también lo que te aconsejan que digas. Bueno, para mí que tiene que prepararse una respuesta. ¿Qué dice yo? Asoció al economista de Scioli con la alianza, lo peor que puede... El gobierno está hablando siempre del noventismo, de la alianza, pero bueno, ya tiene seguramente la respuesta preparada. Era mi compañero de banco. Sí, Miguel Bain. De colegio, sí. Bueno, a ver, Felipe Solá, ¿qué pasa con Massa? ¿Puede volver a la carrera o ya está? ¿Se polariza Macri y Scioli y lo dejan a un costado en la banquina?
Durante este año hubo 3 rachas de rumores. De rumores prefabricados, bien prefabricados, que se baja, que no están se acompañados baja. siempre de encuestas. Sí. Convengamos que hasta dentro de 3 meses o 2 meses no vamos a ver encuestas serias, ¿no? Como siempre ocurre y cada vez más. La encuesta es un arma electoral como cualquier otra y muy fuerte, porque la gente la han acostumbrado a las encuestas. No solamente la gente, los dirigentes políticos muchas veces en lugar de mirar qué quiere fulano, a dónde nos lleva sutano, etcétera, están desesperados por mirar encuestas, erróneamente. Lo mismo pasa con las cualitativas, ¿no? Es decir, en lugar de opinar, esperan a ver qué piensa la gente antes de opinar. Sí. No, lo que yo digo es que hubo 3 rachas de rumores fuertes. Se quiso instalar primero con la muerte violenta de Nisman, que Macri ya había ganado. Después se quiso instalar que Scioli ya había ganado, y después se quiso instalar que Massa se bajaba. Bueno, yo creo que ninguna de las 3 cosas son ciertas. Me parece que las encuestas están proyectando sobre indecisos y no están viendo que la bolsa de indecisos está sin decidir todavía y que esto tiene un final abierto. Nosotros no solamente estamos muy contentos del acto de Vélez, sino decimos que estamos absolutamente vivos políticamente, porque para que se mueva esa inmensa cantidad de gente quiere decir que hay esperanza, y además que hay una estructura política de la que siempre nos han acusado carecemos. A ver, vamos al grano. Dejemos de lado las encuestas y verdaderamente coincido, ha habido críticas muy duras, por ejemplo, a Poliarquía, que es la encuestadora favorita de Daniel Scioli, críticas que han venido de Florencio Randazzo, diciendo que hoy está manejada por gente que responde directamente a Scioli, y también por Elisa Carrió. Elisa Carrió, que ha dicho que es una vergüenza lo de Poliarquía, que lo dio a Martín Lustó en tercer lugar en la ciudad, forzando la polarización entre el macrismo y el kirchnerismo, que es un poco la idea también que se propicia a nivel nacional. Sin embargo, yo he visto encuestas encargadas por la oposición, y la verdad que se lo ve a Scioli en un primer lugar. Es decir, se lo ve, y la pregunta es si, y me parece que es un poco lo que plantea Macri, ¿con quién va a polarizar Scioli? ¿Con quién va a polarizar el oficialismo? No estamos seguros de que vaya a haber polarización. ¿Con Macri o con Massa? No estamos seguros de que el 9 de agosto vaya a haber polarización. Sí. Después no sé, pero el 9 de agosto no estamos seguros que vaya a haber polarización. Que hubo una presión enorme del establishment empresario porque hubiera polarización, sí. Sí, en la desesperación por tener un candidato hubo una especie de confluencia pro Macri durante un mes y medio, en la que ya Macri había ganado, etcétera. Y Macri no tiene asegurado digamos, no tiene la seguridad de no ir al balotaje en este momento, ¿no? Hoy hay una encuesta que muestra que muchos votos que fueron a Gabriela Michetti irían a Martín Lustó. Entonces, bueno, yo no soy un opinólogo sobre estas cosas, y menos sobre la capital, donde lo miro de afuera, pero la verdad es que las rachas pasaron. No hay un líder de la oposición, no hay nadie que se haya elegido como líder de la oposición. No hay un líder de la oposición, y además nosotros pensamos que hay muchísima gente en la Argentina que quiere que le digan las cosas en serio, las cosas fuertes, pero que también quiere que no haya péndulo. Y mucho menos revancha. Hoy hay un comentario, mucho menos revancha. No sé si lo leí. Y hay un planteo, que para mí es revanchista, que es el planteo antiperonista. Es un planteo que empezó a hacerlo Sanz y Elisa Carrió, y lo tomó Macri. ¿Usted es amigo de Elisa Carrió? Absolutamente conocido y de trato cotidiano en la Cámara, como muchos diputados. Hoy creo que Carlos Pañi en La Nación da a entender que... tengo muchos amigos del Frente para la por ahí Victoria, usted tengo muchos amigos estaría acercándose al PRO a través de Elisa Carrió. No sé si no es eso lo que dice Pañi, no es la verdad. No, discúlpame que te rebata eso. No, Pañi dice que ella querría. Ahora falta preguntarme a mí no me llamó Pañi. Carrió tampoco lo llamó. No, habló conmigo, sí, pero como hablamos en esas largas sesiones de diputados, siempre se habla. Yo le he dicho que estoy muy agradecido a esa actitud, pero la verdad que no pienso moverme donde estoy. Digo yo, una pregunta para Felipe Solá. Sí, el establishment que usted mencionaba, que presionó para bajarlo a Massa o echó a correr versiones, ¿es el mismo establishment que lo apoyó a Massa en el 2013? ¿Son otros sectores? ¿Cómo lo definiría? Yo no vi un apoyo del establishment a Macri así, a Massa, perdón, global en el 2013. Lo que pasa es que en el 2013 en la provincia de Buenos Aires había otros candidatos, pero el centro de la oposición éramos, digamos, la posición fuerte era Sergio Massa, ¿no es cierto? Macri no compitió.
hizo un acuerdo el partido de Macri en la provincia con nosotros y llevó 3 candidatos a diputados, que después se fueron con Macri enseguida, ¿no? La misma noche del triunfo del 2013, Macri salió a despotricar contra el peronismo y contra Massa, metiendo a Massa en el peronismo. La misma noche del triunfo. Y al día siguiente, lunes, volvió a hacer lo mismo. Es decir, no tuvo ningún problema en decirlo. Yo creo que acá hay un planteo de división por parte del gobierno que ya está hace rato conversado en la Argentina, en todos estos programas, en todos lados, que ha dividido la política, la familia, ¿no es cierto?, la justicia, una cantidad de lugares en Argentina, una división que por un lado uno puede decir, bueno, ¿qué impacto el del gobierno después de muchos años? Sí. Y por otro lado uno puede decir, de ninguna manera es una mirada peronista en términos de Perón, pero por eso muchos se preguntan, el sentido de la Argentina es un sentido latinoamericano, sudamericano, de unidad, de trabajar permanentemente para no ser una colonia, Felipe, pero para eso no tenés que tener un país dividido. Lo que muchos se preguntan, el gobierno dice y amaga una nueva división, y perdóname porque no terminé, amaga una nueva división, que es peronismo antiperonismo, que Macri, de una mirada muy tecnocrática y supuestamente modernosa, quiere asimilar a estos son los ineficientes, palabra de Martínez Dios, y estos son los eficientes. Nosotros, ellos, los del PRO serían los eficientes que vienen haciendo antiperonismo, eso sí. Entonces hay que cuidarse de esas cosas. ¿Y Massa va a peronizar su campaña? No, nosotros vamos a ser quienes somos. Cerrando con no estamos de acuerdo con peronizar ni con desperonizar la campaña. Estamos de acuerdo con decir lo que pensamos. La mayoría de nosotros somos peronistas y tenemos una mirada sobre la sociedad argentina desde el peronismo, pero que es una sociedad diversa, compleja, que ha cambiado muchísimo, ¿no es cierto?, que recela, que tiene desconfianza de la política, desconfianza, alta desconfianza en general, entre sí, en la Argentina y sobre los hombres públicos, en la política, en la justicia, etcétera, y en la dirigencia privada también. Hay un problema de confianza terrible porque el gobierno no gobernó con la verdad. No está forzando la mano. Perón dice permanentemente que hay que gobernar con la verdad, que eludir la realidad sería lo peor, y la realidad es la única verdad. No fuerza la mano. Acá se gobernó con la mentira. Massa cuando descalifica a Scioli dice que es un lorito que repite las cosas de los K, o cuando descalifica a Macri directamente dice que es el ajuste para irse en helicóptero. Mire, con respecto a Daniel Scioli mantuvo la idea de un perfil diferente durante un tiempo, hasta que llegó un momento que todos sintieron que se entregaba la ropa, como se dice, y que empezó simplemente a alabar a Cristina, a alabar el modelo, se pegó al modelo. Todos sabemos que todas las listas de candidato a diputado nacional la va a hacer Cristina, que allí va a poner a la Cámpora, etcétera, y Scioli solamente quiere llegar y esas cosas no tienen mucha importancia para él. Es decir, vale todo con tal de llegar, y entonces a mí no me parece que se haya equivocado Massa. Y con respecto a Macri, cuando uno lee lo que piensa el CIPEC, lo que piensa Macri, en lo que finalmente termina las ideas económicas, es ajuste, es claramente ajuste, y sobre todo en el gasto social, que es el gasto, digamos, donde hay que ser mucho más delicado y específico para no producir transferencia de ingresos hacia arriba. Ahora Macri ha dicho que no iba a tocar la asignación por hijo, por ejemplo. No, la asignación por hijos, estamos todos de acuerdo. La asignación por hijo fue propuesta primero por Elisa Carrió, después por toda la oposición en el 2009, y salió como decreto en noviembre del 2009, después 5 meses después de las elecciones. En lugar de salir por ley para que fuera un derecho de los chicos, no, parece que es un derecho de la reina, de cuando yo lo aumento cuando quiero, ¿no? En lugar de ser un derecho con aumento automático como los jubilados cada 6 meses, un derecho de los pibes y de las familias. La asignación por hijo para criticar la asignación por hijo hay que ser un cavernícola. La verdad, lo que a mí me parece es que hay otras formas de ajuste, muchas otras formas de ajuste del sector público, etcétera, que redundan finalmente en transferencia de ingresos arriba. A ver, espéreme un segundito, le quiero hacer una última pregunta. ¿Cómo no? Y Diego Genú también, sobre la provincia de Buenos Aires, porque hay 2 hombres del Frente Renovado en la provincia de Buenos Aires, y esto como gran hermano, puede quedar solo uno. ¿De Narváez o Giustosi? Y le voy a preguntar a ver quién va a quedar ahí dando vuelta. Y después cuando Massa dice van a ir todos presos, ¿también no está exagerando? Digamos? No dijo van a ir todos presos. Bueno, no, dijo sí, van a ir todos presos. Ah, los corruptos, bueno. No, pero estoy hablando ¿quién no está de acuerdo con Massa en que los corruptos tienen que ir presos? Es una frase general que es aprobable rápidamente, me parece. No, está bien, pero está hablando de un gobierno... ¿Van a ir todos presos? No, van a ir presos los que tienen que ir presos. Normalmente un juicio a un presunto corrupto dura 8 años. Sí. ¿No es cierto? Un juicio a un presunto asaltante de la calle dura mucho menos.
Después lo largan, un poco tiempo después, pero el juicio es mucho más rápido, ¿no es cierto? Entonces hay formas y formas. Robar en la calle es una cosa y robar arriba es otra. El tratamiento judicial no es el mismo. A ver, Guido Lorenzino. Varios más, si quiere empezar con meter preso, investigar, mirar el palco, darse vuelta, tenía varios para investigar. ¿Que estuvieron en la época del kirchnerismo? No sé si dónde estuvieron. Digo, me parece que él conoce. Hubo varios que estuvieron en la época del kirchnerismo. Conoce a sus pares y creo que es más que una promesa de campaña, porque si él tiene vocación de transparentar la gestión, que le pregunte a alguno de sus colaboradores o a alguno de sus socios políticos. Así que me parece que es una frase de campaña. Yo creo que lo mejor en esos casos no es creo que decir así, sino decir nombres concretos. Massa podría decirlos. No, vos hace una frase genérica, pone todo bajo sospecha. Él pone a todos bajo sospecha. Vos sacaste el tema. Él pone a todos bajo sospecha y dice, van a meter preso a los corruptos. Bueno, que empiece por casa. Me parece que siempre uno tiene que empezar con el ejemplo y él debería empezar con el ejemplo investigando o planteándole alguna. A mí me gusta la frase, yo en su momento creo que la había acuñado Elisa Carrió, todos presos. Perfecto. Todos presos, del primero al último. Es decir, todos los que verdaderamente... hay que ver de qué lado queda él. Bueno, todos presos. Pero, digo, ahora, me parece interesante, pero Lorenzino, si tiene nombre, déle los nombres y lo vamos anotando. Totalmente. Después vemos en diciembre, si llega Massa, poner los nombres ahí ahora. ¿Qué nombre? Vamos, Lorenzino. No, pues la justicia tiene que investigar. Si él tiene elementos, él conoce, él sabe, él es un dirigente político, él lidera un espacio político, los conoce a todos. Así que él claramente podría empezar por casa y creo que sería un gesto de grandeza por lo menos mostrar que él investiga a su propia tropa, sus propios dirigentes y los pone a consideración de la justicia. Por eso, decir frases hechas para generar una identidad política me parece que es una responsabilidad importante. Bueno, ¿qué está pasando con el tema, ahora volvemos al tema salarial, ¿qué está pasando con el tema salario? ¿Hay alguien que quiere poner techo a las paritarias? ¿Son los empresarios o es también el gobierno, Godard? Yo creo que son los empresarios y también el gobierno. Lo que pasa es que hay una presión de abajo muy grande y por eso se están dando las discusiones que se están dando. Entre el impuesto al salario, que ahora se intenta corregir, y el problema salarial global, yo creo que los dirigentes sindicales están presionados para hacer algo. ¿Cómo van a cerrar? No sé, yo sobre los dirigentes sindicales tengo una desconfianza tremenda, porque en general terminan arreglando sin interesarle mucho los intereses de la gente, pero creo que va a ser complejo llegar a un acuerdo fácilmente. Lorenzino, ¿quieren ponerle un techo a los salarios? Este gobierno fue el que instauró las paritarias libres. Sí. 11 años que se viene diciendo que quieren fijar techo, que quieren condicionar, y la verdad que lo que uno ve es que estamos empezando el mes de mayo en tiempos normales de negociación. Hubo techo, de hecho. No hubo techo. Aunque a veces cada sector hablaron de la oleaginosa, está planteando un número, la UOM otro. La verdad que si hay algo de los cuales nos podemos en todo coincidir es que ha habido libertad de negociación. Obviamente que hay que ser responsable, que los empresarios tienen que ser responsables y los trabajadores también. Me parece que la medida de fuerza tiene que ser utilizada como último recurso, pero por suerte sigue habiendo paritarias libres garantizadas, no por el gobierno, sino por los trabajadores y por los empresarios, y creo que hay que dejar que eso fluya naturalmente y no hacer especulaciones de cosas que no pasan, de condicionamientos que no existen y de datos y cifras que nadie fijó. Lo que dijo hoy Kicillof de Bain. Yo celebro que haya existido esta propuesta del ministro. Creo que mirar la economía aisladamente sé poco, me parece que no tiene que ver con un proyecto y un plan económico. Nosotros tenemos un proyecto y un plan económico que era necesario, por eso lo que planteó el ministro. Ahora también, como vos dijiste, Maxi, en tu introducción, el impuesto a las ganancias es un impuesto que existe en toda Latinoamérica, los salarios más altos, y es un impuesto progresivo. Obviamente que va a haber que ir haciendo los detalles como se fue haciendo con esta resolución, pero me parece que la discusión es la capacidad que hemos tenido de ir resolviendo los temas, más allá de que se quiere plantear... Scioli no se estará rodeando de la alianza, ¿no? No querrá volver a la alianza. Miguel Bain es un consultor, como tantos consultores que nosotros tenemos y escuchamos, y las decisiones las toma el gobernador en el marco de ser parte de un proyecto político. Claramente un proyecto político no se resuelve ni se salga con una medida, hay que tener una mirada integral como venimos teniendo hace 11 años. Godard, ¿cómo ven desde la izquierda? ¿Se viene una pulseada sobre el final del ciclo de kirchnerismo por el tema salarial, por el empleo? El kirchnerismo va a tratar de llegar con la mayor tranquilidad posible. Yo creo que cuenta con un aliado, que son los dirigentes sindicales, que para mí dejan mucho que desear en general, porque
tener el impuesto al salario que tenemos sin los dirigentes sindicales no hubiera sido posible, y también tener el salario como está hoy sin los dirigentes sindicales tampoco. Recordemos que, porque acá se habla mucho, ¿no es cierto?, de cuál es el salario promedio en la Argentina, porque hay que contemplar al trabajador formal, pero también al trabajador no formal. Es un salario de 6.000 pesos, ese es el promedio salarial argentino. O sea, teniendo ese salario no se entiende ese salario sin la complicidad de los dirigentes sindicales con el gobierno. Yo creo que ningún dirigente sindical quiere hacer grandes olas, ninguno. Por eso se hacen paros y después se patea el paro para las calendas griegas. Hubo uno hace muy poco, ¿no es cierto? Y ahora no se sabe dónde está la continuidad, dónde está nada. Entonces creo que el gobierno va a intentar llegar de la mejor manera posible. Ahora, yo creo que hay una presión social muy grande por abajo, porque entre una inflación que va por el ascensor, los salarios del año pasado perdieron mucho poder adquisitivo. Hoy en día habría que poner un piso del 40% para recuperar lo del año pasado y estar a tono con lo de hoy. Y hay un intento, claro, de los empresarios de dejarlo por abajo del 25% y del gobierno de tratar de que se cierre rápido para que haya un poquito de plata, pero no recuperar el 40%. Entonces, creo que eso va a generar ciertos conflictos. Ahora la seguimos porque quiero hablar con Miguel Bonazo. Hacerle la última, Diego Asolá. ¿Y por qué al Frente Renovador le costó tanto salir, o le cuesta tanto salir de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Lo que se espera, si es la fortaleza del oficialismo o si hay errores de estrategia electoral o política del Frente Renovador para salir de la provincia de Buenos Aires. No, nosotros somos un espacio nuevo, relativamente nuevo, que bastante poco tiempo tiene, y el tema central no es si nos cuesta o no salir de la provincia, el tema central es cómo le va a las encuestas de Sergio Massa en la provincia. ¿Y cómo le va? Más allá de cuántos alcaldes o legisladores tiene, le va muy bien. Le va muy bien en el no. ¿Quién queda de candidato, de Narváez o Giustosi? Ojalá vayan los dos en interna. ¿Giustosi se baja directamente o sigue en carrera? Pregúnteselo a Giustosi. No está definido por ahora. La respuesta por ahora es más difícil que recular en chancleta. Yo que soy coordinador de la campaña, digo, veo una respuesta. Es decir, puede ser. No tengo clara la respuesta. Por ahora interna de Narváez. Ojalá tengamos una interna de 3. De Narváez, Giustosi. Narváez, Giustosi y Mónica López.